Lo que pasa es que en general consultan los padres cuando los niños son pequeños, 4 años, quizá algunos de 2, porque los niños tienen preferencias por objetos femeninos, ponerse la ropa de la mamá, la falda en el caso de que sea varón, no querer orinar de pie, a veces rechazo en los genitales, y muchas veces a los papás no les llama tanto la atención como en los colegios, en los jardines infantiles, donde estos niños no se ven igual con sus compañeros y les piden consultar. Mira, lo que pasa es que habitualmente consultan por el tema del juego con objetos del sexo opuesto. Más en los hombres, porque por una cuestión social, si una mujer juega con autitos no llama tanto la atención como el niño que quiere Barbie o ponerse un tutú. Pero eso no es un indicador significativo, sino que tiene que ver con rechazar el propio cuerpo, tener conductas que sean del sexo opuesto, querer cambiarse el nombre o, por ejemplo, que quieren nacer o sueñan con ser del otro sexo. Se complementa, porque esto tampoco es lo más importante, con dibujarse como si fueran de otro sexo, tener como un alter ego que es una persona de otro sexo. Mira, lo que pasa es que la identidad de género se empieza a ver en los niños bien chicos, como a los 2 años. Entonces ahí aparecen los primeros indicadores. Pero ¿cuándo va a ser la definición final o qué dice la mayoría de los autores? Es que va a ser en la adolescencia, con el despertar sexual, van a aparecer los verdaderos intereses. Porque de los niños que presentan disforia de género, que es el nombre que se le da a los niños transgénero, en torno a un 20% solamente van a mantener esta actitud transgénero o querer cambiarse de sexo. Y el resto, en la mayoría de los casos, dicen que van a tender hacia la homosexualidad. Entonces, lo que se aconseja es esperar sin presionar, pero que vayan pasando los años. Bueno, tiene harto que ver con la historia familiar y con las expectativas de los padres, porque a mí me ha tocado ver algunos que apoyan 100% a los hijos y los acompañan en el proceso con especialistas, porque hay un tema social bien potente. Piden en el colegio que se hagan los cambios y hay otros que para ellos es muy chocante, entonces lo rechazan y llegan buscando como la conversión a esto, o sea, cámbiame a este niño o haz algo para que el niño no tenga estas conductas, que está totalmente contraindicado. Entonces hay de todo. Yo creo que ahora se acepta mucho más que hace 10 años atrás. Ya, eso es muy malo para los niños, o sea, se dice siempre que hay que acompañarlos en el proceso de la transición social, y cuando no pasa eso, lo que más se ve, lo más frecuente, son cuadros depresivos que van aumentando con el paso de los años. Ansiedad, depresión, a veces trastornos del comportamiento, en la adolescencia aparece, es un factor de riesgo suicida, de consumo de drogas, deserción escolar, que se vayan de la casa. O sea, la condición transgénero no es una patología, pero si es rechazado por la familia o por la sociedad, va a conllevar todas estas enfermedades que te mencionaba. Lo que pasa es que es en este camino de rechazo donde aumentan las tasas de ideación suicida, porque cuando el niño se ve enfrentado a no me quieren en la casa, que es el primer núcleo, después en el colegio se ríen de mí porque es el niño afeminado, que le dicen insultos,
ya no tiene ninguno de los grupos de apoyo y además socialmente es bien complicado, o sea, las agresiones homofóbicas son frecuentes, les gritan cosas, los golpean, entonces todo eso va gatillando el cuadro depresivo, pero no es la identidad sexual o la identidad de género la que necesariamente lleva a este proceso, sino cómo reacciona el entorno. Se habla de un aumento en la población, que lo más probable es que no sea porque ahora hay más niños transgéneros, sino porque ahora se abre más el tema, porque en las últimas estadísticas en Estados Unidos era como el 0,03% y resulta que ahora se va acercando al 1%, ¿ya? No, falta todavía, pero para redondear un poco. Y de eso, claro, si se produce rechazo, en algún momento, cuando la homosexualidad, todo, la orientación, los niños transgéneros eran más rechazados, ese porcentaje de depresión podía llegar fácilmente al 80%. En la medida en que la sociedad acepta más las diferencias, disminuyen las tasas de depresión y la ideación suicida o los intentos suicidas como tal. Bueno, el primero que va ligado al suicidio es la depresión, los cuadros ansiosos, cómo se van mostrando frente al mundo, las agresiones a las que pueden ser víctimas, el consumo de drogas como forma de evadirse o relajarse frente a las situaciones, la deserción escolar para no estar expuestos a el maltrato por parte de compañeros o de profesores, el que se vayan de la casa porque la familia los agrede constantemente. Ese es como lo que más se ha visto en la literatura. Acá siempre la persona trans va a tender hacia el sexo que siente al que pertenece, y el paso va a estar dado, por supuesto, por la necesidad de estar cómodo, de ser feliz, pero también por las posibilidades que el medio le entrega. Entonces, si un chiquillo quiere pasar a tener un nombre social, va a tener que ver con el apoyo que tenga en la casa. Eso va a definir el paso, porque si no van a tener que esperar hasta la adultez, donde sí se atrevan a irse de la casa y hacer todo fuera del contexto familiar, pero van a tener una historia de sufrimiento hacia atrás. Entonces, está definido por varias cosas. Claro, es complicado cuando uno piensa en este tema, porque sí, uno dice, bueno, los padres tienen que saber y tienen que apoyar, pero hay muchos casos en que los padres no apoyan a los niños, entonces debería haber una forma que puede ser a través de estas instituciones, donde el niño pueda decir, yo quiero cambiar mi nombre, necesito que me ayuden a contarle a mis papás qué es lo que hacen las fundaciones, y que vayan haciendo la educación necesaria con los padres para que apoyen a los niños. Pero eso es con las condiciones extremas, como en la familia normal o que acoge. Me parece que está bien que los padres sepan qué está pasando, porque el colegio exige tener un apoderado. Entonces a alguien le entregan las notas, no puede ir tan separado del tema familia. Bueno, yo creo que hay que tender hacia los colegios mixtos. La vida es en un entorno mixto, entonces no tiene mucho sentido que estén segregados, para mí por lo menos. Así que debería tender a lo mixto y desde ahí crear los espacios para que las personas trans puedan estar cómodas, porque el porcentaje es bien bajo, entonces no es que necesiten tener un departamento completo. No sé, yo conozco los liceos, estudié en uno, entonces los baños son muy grandes,
no, si reciben a una persona, no es que tengan que adaptar todos los baños, o sea, puede ser solo uno o un lugar específico para que se sientan cómodos también los apoderados, porque acá, claro, los chiquillos pueden aceptarlo súper bien, pero siempre está el tema de qué piensan los papás y que los colegios están obligados a hacer ese ajuste. Pero a mí me parece bien, o sea, los tienen que recibir. Lo que pasa es que la historia ha tratado muy mal, ha castigado mucho la sexualidad de todas las personas. O sea, si uno revisa la historia desde el pecado, cuando la iglesia tenía la palabra abierta, pero después también las sociedades de salud mental conservadora lo mantuvieron y lo pasaron, ya si no era pecado, era enfermedad. Entonces la homosexualidad deja de ser enfermedad recién en 1973, o sea, hace pocos años se dice que ya el homosexual no es un enfermo, sino que es parte de la gama de la normalidad. Con las personas transgéneros pasa lo mismo, y en la última versión del DSM-5, que es del año 2014, si no me equivoco, 2013-2014, ya no aparece como trastorno de identidad sexual, sino como disforia de género, donde el problema no es que la persona se sienta de otro sexo, sino que el malestar que le causa. Entonces ahí va cambiando, y ahora ya no se considera a las personas trans como enfermas, sino como parte de la normalidad, de la variedad del ser humano. Y acompañar en el proceso de transición, como sugieren los psicólogos, los psiquiatras, que va desde la transición social avanzando hacia la adultez para llegar a la transición biológica, si es lo que quiere la persona finalmente. Pero hay que dar espacio, porque eso es finalmente lo que mantiene la salud mental.